Hola, estás en Voz Dormida. Hoy hablaré sobre una de las ideas más incómodas que conozco. La posibilidad de que una parte significativa de lo que has hecho en tu vida no haya nacido de ti, sino de lo que otros esperaban que fueras. No es una acusación, es una pregunta que vale la pena sostener en la mente el tiempo suficiente para que haga su trabajo. Escribe en los comentarios cómo estuvo tu día o cuánto tiempo libre tienes ahora mismo. La gente que deja comentarios aquí es sorprendentemente reflexiva y me gusta leerlos. Si el proyecto Voz Dormida te acompaña, puedes seguir el enlace en la descripción y apoyarlo. Hay una creencia que casi todas las personas cargan sin haberla examinado, que le deben algo a los demás. No como deuda concreta, con fecha y términos, sino como una obligación difusa que flota sobre cada decisión importante. La obligación de no decepcionar, de ser lo que se necesita, de responder cuando alguien llama, de estar cuando alguien espera, de elegir de una manera que no interrumpa el orden de las cosas. Esa creencia rara vez se examina porque rara vez se nombra. Simplemente está ahí, funcionando. Lo curioso es que nadie firma ese contrato. No hay un momento en que alguien te presente los términos y tú decidas aceptarlos. La narrativa de la obligación llega antes, mucho antes de que tengas vocabulario para evaluarla. Llega en la forma en que tu familia reacciona cuando haces algo que no encaja, en el gesto de aprobación cuando cumples lo que se espera, en el silencio incómodo cuando no lo haces. El cuerpo aprende esos patrones antes de que la mente pueda formular una pregunta sobre ellos. Y aquí empieza el problema central de todo lo que exploraremos. Esa narrativa no se siente como algo externo que te fue impuesto. Se siente como tú. Se integra en la forma en que te describes a ti mismo, en los valores que dices tener, en las razones que das cuando alguien te pregunta ¿por qué tomaste tal o cual decisión? Funciona como si fuera parte de tu biología, y lo que funciona como biología raramente se interroga. Esto no es un fenómeno marginal, es la norma. La mayoría de las personas llega a la adultez con un mapa de quiénes deben ser que fue trazado por otros y que han actualizado muy poco. Han añadido detalles propios aquí y allá, han negociado pequeños márgenes, pero la estructura del mapa sigue siendo la original. El territorio que ese mapa pretende representar, eso que podrías llamar tu vida real, muchas veces queda sin explorar. La pregunta que me interesa no es si eso está bien o mal. Es más específica y creo más útil. Si llevas años respondiendo a lo que otros necesitan de ti, ¿qué queda cuando dejas de responder? No como acto de rebeldía, no como abandono, sino simplemente como pausa honesta. ¿Qué aparece cuando el ruido de las expectativas ajenas baja lo suficiente para que puedas escuchar algo distinto? Esa pregunta asusta a mucha gente. Y la razón por la que asusta no es que no tenga respuesta, sino que podría tener una respuesta incómoda. Podría revelar que una parte importante de lo que creías querer era en realidad lo que aprendiste a querer para que las cosas funcionaran, para que el entorno se mantuviera estable, para que las personas a tu alrededor no se sintieran amenazadas por tu presencia. Vivir según los propios valores y deseos suena, en abstracto, como algo obvio. Por supuesto que sí, dirá casi todo el mundo. Por supuesto que vivo según lo que creo. Y al mismo tiempo, cuando se hace más pequeña la pregunta, cuando se lleva a casos concretos, algo empieza a complicarse. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste algo importante sabiendo que iba a decepcionar a alguien que importa y lo elegiste de todas formas porque era lo correcto para ti? ¿Cuántas veces ha actuado el miedo a esa decepción como una fuerza de gravedad que desvió la trayectoria de la decisión?
El alcance de lo que voy a desarrollar no es una lista de instrucciones para vivir mejor. Lo que me interesa es algo más estructural. Entender los mecanismos por los cuales la deuda invisible opera, cómo la culpa funciona como su instrumento de aplicación, cómo los sistemas a tu alrededor, familia, trabajo, grupo social, tienen una inercia propia que presiona activamente para que no cambies. Y entender, también, que la autonomía real, esa que no es un eslogan, sino una práctica concreta, tiene costes que la versión romantizada de esta idea jamás menciona. Porque eso es lo que la narrativa popular sobre la independencia personal suele omitir. Presenta la libertad de elegir según los propios valores como una llegada, como un estado que se alcanza y que luego permanece. Y la experiencia real es bastante diferente. Es más parecida a una práctica que se interrumpe, que se pierde de vista, que exige volver a empezar, con pérdidas reales en cada ciclo. La deuda que nadie firmó es el primer lugar donde vale la pena detenerse. La deuda que nadie firmó tiene una característica que la hace especialmente difícil de examinar. Llegó antes de que tuvieras la posibilidad de rechazarla. Cuando un niño aprende que ciertos comportamientos producen calor y aprobación, y que otros producen distancia o tensión, no está haciendo filosofía. Está sobreviviendo dentro de un entorno del que depende completamente. Y el aprendizaje ocurre a ese nivel, el nivel de la dependencia más elemental. Y por eso lo que se instala ahí no se registra como creencia, sino como realidad. Esa distinción importa. Una creencia puede examinarse. Puedes ponerte delante de ella y preguntarte ¿de dónde viene? Si tiene fundamento, si sigue siendo válida para la persona que eres ahora. Una realidad, en cambio, se vive. No se cuestiona porque sería como cuestionar que el suelo está bajo los pies. La narrativa de la obligación opera como realidad para la mayoría de las personas que la cargan. Y precisamente porque opera así, no aparece en la conciencia como algo que pueda discutirse. Aparece como el fondo estable sobre el que ocurren todas las decisiones. Lo que hace tan particular a esta narrativa instalada es que se organizó alrededor de la estructura de la identidad, no por encima de ella. Cuando alguien te dice lo que debe ser desde que tienes memoria, esas instrucciones no quedan almacenadas como mensajes externos que conservas o descartas. Se convierten en el material con el que construyes la respuesta a la pregunta más básica: ¿quién soy? Y desde ese lugar, desmantelar la narrativa no se siente como corregir un error. Se siente como perder algo de uno mismo. Esa sensación de pérdida es real, aunque lo que se pierda sea una construcción. El dolor no es menos genuino porque la estructura que se derrumba haya sido edificada sobre expectativas ajenas. El apego a esa estructura es auténtico, aunque la estructura en sí no lo fuera completamente. Y entender eso, sostener esa doble verdad, es parte de lo que hace que este trabajo sea tan exigente. La pregunta que surge entonces no es solo de dónde viene la narrativa, sino cómo consigue mantenerse en funcionamiento durante décadas, mucho más allá del entorno original que la instaló. Porque hay algo llamativo en cómo opera la deuda invisible. No necesita que los demás la refuercen activamente para que siga vigente. En algún momento, la persona la interioriza lo suficiente como para convertirse en su propio guardián. El control externo cede terreno al control interno, y el resultado es más eficaz que cualquier presión directa porque actúa desde dentro, sin cara visible, sin posibilidad de confrontación. Eso es lo que le da a esta narrativa su carácter casi biológico. La biología no dialoga, no te da argumentos que puedas refutar. Simplemente opera, y lo que opera sin posibilidad de diálogo es lo más difícil de modificar.
La narrativa de la obligación funciona del mismo modo. No se presenta como una opinión que podrías discutir. Se presenta como la forma en que las cosas son. Y desde ahí regula cada decisión en la que está en juego decepcionar a alguien, alejarse del rol asignado o anteponer algo propio a algo esperado. Vale la pena detenerse en lo que significa anteponer algo propio cuando la narrativa está activa. Para muchas personas ese gesto, aparentemente simple, viene cargado con una mochila afectiva pesada. Genera una sensación difusa de que algo no está bien, de que se está haciendo algo que no debería hacerse, aunque racionalmente no haya ninguna razón para ese malestar. Y ahí es donde la narrativa demuestra toda su eficacia. Opera a través del cuerpo, a través del estado emocional, antes de que el pensamiento pueda intervenir. Cuando el malestar ya está ahí, la mente busca razones para justificarlo. Y las encuentra, siempre. El mecanismo de justificación retroactiva es parte integral de cómo se sostiene la deuda invisible. Sientes que algo está mal porque priorizaste lo tuyo. Inmediatamente después, el pensamiento construye una explicación coherente. Que eres egoísta, que deberías haber considerado más a los otros, que quizás no era tan importante lo tuyo como creías. No es que el pensamiento haya llegado a esa conclusión por análisis frío. Es que partió del malestar como dato y razonó hacia atrás para darle sentido. Ese razonamiento hacia atrás consolida la narrativa y la hace más resistente que antes. Lo que esto produce, a lo largo del tiempo, es una identidad que se organiza en torno a la evitación del conflicto con las expectativas ajenas. Una identidad cuya forma ha sido moldeada por presión, de la misma manera en que el agua encuentra la forma del recipiente que la contiene. La persona que ocupa esa forma puede creer genuinamente que es quien es, que sus decisiones nacen de sus valores, que sus relaciones reflejan sus elecciones. Y en cierta medida lo es, y lo hacen, y lo reflejan. Pero la pregunta que permanece activa es si esa forma habría sido la misma en ausencia de la presión. Si el recipiente hubiera tenido otro contorno. Esa pregunta no tiene respuesta verificable. No hay experimento que pueda correrse hacia atrás en el tiempo para comparar versiones. Y sin embargo, la pregunta vale la pena, porque lo que mueve no es la respuesta, sino el acto mismo de plantearla. Preguntarse si la forma que habitas es la que elegirías produce algo concreto. La posibilidad de examinar qué partes de esa forma se sostienen cuando ya no hay presión activa y cuáles colapsan en cuanto el entorno deja de sostenerlas. Ahí está la frontera sin resolver, porque incluso quien detecta la narrativa instalada, quien puede nombrarla y rastrear su origen, no queda automáticamente libre de ella. La comprensión no deshace el aprendizaje incorporado. Nombrar el mecanismo cambia la relación con él, le quita algo de su poder invisible, pero no lo elimina. El cuerpo recuerda. Los patrones de respuesta permanecen. Y la distancia entre saber que una narrativa opera sobre ti y no estar gobernado por ella es precisamente la distancia donde ocurre lo más interesante y lo más difícil. Hay una emoción que casi todo el mundo reconoce, pero que muy pocos logran examinar sin ponerse a la defensiva. La culpa que aparece cuando priorizas algo tuyo sobre algo que otros esperan de ti. No la culpa por haber causado daño real. La culpa que surge simplemente por haber dicho que no, por haber elegido otra cosa, por haber antepuesto tu propio tiempo, tu propio cuerpo, tu propia dirección a lo que alguien más necesitaba o quería. Esa culpa en particular merece atención, porque funciona de una manera muy específica y muy efectiva. El supuesto más extendido es que cuando sientes culpa, algo en ti está respondiendo a un error real. Que la culpa es la voz de la conciencia moral,
la señal de que has actuado en contra de tus propios principios o has dañado a alguien que no merecía ese daño. Y hay situaciones en las que eso es exactamente lo que ocurre. Pero existe otro tipo de culpa que opera de forma completamente distinta y que suele confundirse con la primera porque se siente igual desde dentro. Esta segunda variante aparece en situaciones donde no has hecho ningún daño objetivo. Has cancelado un compromiso porque necesitabas descansar. Has dicho que no a una petición que te habría costado demasiado. Has tomado una decisión sobre tu propio tiempo, tu propio cuerpo, tu propia trayectoria, sin consultar si esa decisión encajaba con las expectativas de quienes te rodean. Y ahí está la culpa, con la misma intensidad, con el mismo peso en el pecho, con la misma urgencia de hacer algo para que desaparezca. Lo que esa culpa está señalando no es que hayas cometido un error moral. Está señalando que el sistema de expectativas a tu alrededor está activo y respondiendo. Funciona como una alarma de seguridad que se dispara no cuando ocurre un robo real, sino cuando alguien se acerca demasiado a la zona delimitada. El sistema no distingue entre amenaza genuina y movimiento autónomo. Para él, cualquier desvío del patrón esperado activa la señal. Piensa en una persona que lleva años siendo el punto de apoyo de su familia, el que siempre está disponible, el que resuelve lo que los demás no resuelven. Un día decide tomarse una semana para sí mismo, sin estar disponible, sin gestionar las necesidades de nadie más. La culpa que aparece en ese momento no es evidencia de que haya abandonado a nadie. Es evidencia de que el rol que ha ocupado durante años tiene una lógica propia que se resiste a ser interrumpida, incluso temporalmente. Ahí empieza la complicación. Porque la culpa, al sentirse igual independientemente de si el error es real o no, termina funcionando como señal indistinguible. El cuerpo reacciona de la misma manera ante las dos situaciones, la que implica un daño genuino y la que implica simplemente salir del patrón asignado. Y como la reacción es idéntica, la mente infiere que la situación también debe serlo. Si me siento culpable, algo estoy haciendo mal. La inferencia parece razonable, pero descansa sobre una premisa que no se ha examinado, que la culpa tiene acceso directo a la verdad moral. La culpa, como emoción social, fue moldeada por procesos que no tienen que ver con la precisión filosófica. Fue moldeada por la necesidad de mantener la cohesión del grupo, de asegurar la previsibilidad del comportamiento, de sancionar internamente cualquier movimiento que pudiera perturbar el equilibrio del entorno. En ese sentido, es un mecanismo extraordinariamente eficaz. Pero ¿eficaz para qué y para quién? Es la pregunta que raramente se formula. Cuando el entorno en el que creciste necesitaba que fueras de cierta manera, el aprendizaje emocional registró esa necesidad y construyó una respuesta automática. Si te alejabas del patrón, llegaba la señal. Si cumplías, la señal desaparecía. Con el tiempo, ese ciclo se interioriza tan completamente que ya no necesita refuerzo externo. Tú mismo generas la señal. La culpa funciona entonces como el brazo ejecutor de una norma que quizás nadie defendería en voz alta si tuviera que articularla explícitamente, pero que opera con toda su fuerza en el silencio del estado emocional. Lo que esto significa es concreto y tiene peso. Cuando sientes culpa por priorizar algo tuyo, esa emoción no está confirmando que estés equivocado. Está confirmando que el sistema de expectativas instalado a tu alrededor y dentro de ti está funcionando exactamente como fue construido para funcionar.
La culpa no es la conclusión del razonamiento moral. Es la presión que llega antes de que el razonamiento haya comenzado. Y aquí está lo que hace tan difícil manejar esto. Aún sabiendo que la culpa puede ser un mecanismo de regulación en lugar de una brújula moral, sigue sintiéndose igual. El conocimiento intelectual del mecanismo no desactiva la emoción. Puedes entender perfectamente que lo que sientes es el sistema actuando sobre ti y seguir sintiéndolo con la misma intensidad. Comprender no anestesia. Lo que sí cambia con la comprensión es la distancia desde la que puedes observar la emoción. En lugar de recibir la culpa como un veredicto, tienes la posibilidad de recibirla como una señal que necesita ser interrogada. ¿Qué es lo que esta señal está protegiendo exactamente? ¿Hay un daño real aquí o hay simplemente una perturbación del patrón? Esa pregunta es pequeña y produce resultados modestos al principio, pero abre una diferencia que, con el tiempo, va ampliándose. El problema es que interrogar la culpa tiene su propio coste. Requiere sostener la incomodidad emocional el tiempo suficiente para examinarla, en lugar de hacer lo que la culpa pide que hagas, que es casi siempre volver al patrón, cumplir lo esperado, restaurar el equilibrio del sistema. La presión hacia esa restauración es genuina y constante. Y ahí es donde la práctica de la autonomía, la que no romantiza nada, se vuelve más exigente que cualquier declaración de principios. Porque no basta con reconocer que la culpa puede engañar. Lo difícil ocurre en el momento en que la emoción está presente, cuando alguien espera algo de ti y tú no vas a darlo, y la señal se dispara con toda su fuerza. En ese momento, la comprensión del mecanismo tiene que convertirse en algo más que conocimiento. Tiene que convertirse en la capacidad de actuar de otra manera mientras la alarma sigue sonando. Esa capacidad no se desarrolla leyendo sobre ella. Se desarrolla en la práctica repetida de tolerar la señal sin obedecerla automáticamente. Y cada vez que eso ocurre, algo en la arquitectura interna se reconfigura muy despacio. Hay una paradoja en el centro de todo esto que merece nombrarse con claridad porque, sin nombrarla, sigue operando de forma invisible. Cuanto más te borras para satisfacer lo que los demás necesitan de ti, más te vuelves necesario. Pero esa necesidad no recae sobre ti como persona. Recae sobre lo que haces, sobre la función que cumples, sobre el espacio que ocupas en la vida de otros, porque siempre está disponible, siempre responde, siempre entrega. Cuanto más perfectamente encarnas ese papel, más te conviertes en algo parecido a una pieza de infraestructura, esencial, invisible como todo lo que funciona bien. Eso es la paradoja. No como figura retórica, sino como descripción de un mecanismo real que produce consecuencias concretas en la forma en que las personas son amadas, valoradas y vistas por quienes más dicen quererlas. Hay algo que la hace tan difícil de reconocer. Desde dentro, el borramiento puede sentirse como generosidad. Y en parte lo es. No todo lo que se entrega por los demás proviene de un lugar enfermo o de una narrativa instalada. Pero generosidad y desaparición no son lo mismo, aunque a veces se solapan tanto que es casi imposible distinguirlas desde la propia experiencia. La diferencia está en si hay algo tuyo que permanezca visible después de la entrega, o si la entrega ha ido consumiendo, capa a capa, los contornos de lo que podrías llamar tu presencia real en ese vínculo. El amor que llega en esa situación, el reconocimiento, la gratitud, la cercanía que sientes cuando cumples perfectamente el rol, tiene una cualidad particular. Llega hacia ti, pero llega dirigido a lo que haces. Cuando alguien te dice que no sabe qué haría sin ti, rara vez está hablando de tu singularidad como persona.
está hablando de la función que provees. Y hay una diferencia enorme entre ser alguien irreemplazable como individuo y ser alguien irreemplazable como servicio. El primero te ve, el segundo te usa, aunque lo haga sin malicia, aunque lo haga con cariño genuino dentro de los límites que esa relación funcional permite. Aquí aparece el primer intento de resolver la paradoja, y es razonable. Si el problema está en la invisibilidad como persona, la solución parece estar en mostrarse más, en ocupar más espacio, en dejar de borrarse. Bastaría con reclamar presencia para que la ecuación se corrija. Pero la realidad de quien ha ocupado ese lugar durante tiempo suficiente es que el intento de reclamar presencia desencadena una respuesta que no esperaba. El sistema que se había organizado en torno a la función disponible no sabe qué hacer con la persona que de repente tiene necesidades propias, opiniones que no se pliegan automáticamente, límites que se mantienen aunque generen incomodidad. Lo que ocurre entonces no es necesariamente rechazo. A veces es algo más sutil y en ciertos aspectos más desconcertante. Confusión. Extrañeza. La sensación de que algo ha cambiado sin que nadie entienda del todo qué, y una presión difusa para volver al estado anterior donde todo funcionaba. Esa presión es real, no es imaginada. Y la persona que intenta reclamar su visibilidad la siente como evidencia de que quizás estaba mejor antes, que quizás el sistema tenía razón, que quizás la paz que existía cuando se borraba era preferible al conflicto que genera ahora que ocupa espacio. Y ahí es donde la paradoja se cierra sobre sí misma. Borrarte genera invisibilidad, pero reclamar presencia genera fricción. Los dos caminos tienen su coste. Y la resolución que parece más accesible, la que restaura la calma, es volver al borramiento. Porque el borramiento, al menos, tenía nombre y forma conocida. Había una lógica en él, una recompensa clara, aunque fuera la recompensa equivocada. ¿Por qué esa resolución es imposible como solución real? Es algo que vale la pena examinar con cuidado. No porque sea irreal como experiencia, sino porque lo que restaura no es la relación, sino el mecanismo. Volver al borramiento después de haber intentado salir de él no produce el mismo resultado que nunca haber intentado salir. Algo se ha visto, algo se ha nombrado. Y una vez que eso ocurre, el borramiento deja de ser invisible incluso para quien lo practica. Se convierte en una elección consciente de desaparecer, lo cual es cualitativamente distinto a no saber que estabas desapareciendo. Esa conciencia tiene su propio peso. Puedes seguir cumpliendo el rol, puedes seguir entregando la función, puedes seguir recibiendo el amor que viene dirigido a lo que haces, pero ya sabes qué está ocurriendo. Y saber qué está ocurriendo mientras participas en ello produce una forma de malestar que no existía antes, porque antes había algo que podría llamarse inocencia del mecanismo. Ahora hay complicidad consciente. Lo que eso produce a largo plazo varía, pero hay una constante. La persona que se borra, sabiendo que se borra, acumula una relación muy particular con sus propios deseos, con sus propias opiniones, con sus propias necesidades. Aprende a guardarlos. Aprende que sacarlos cuesta demasiado, o no funciona, o genera conflictos que no sabe cómo manejar. Y esa acumulación, ese depósito de lo que no se expresó y de lo que se eligió no defender, no desaparece. Se convierte en el sustrato emocional desde el que opera cada decisión futura. La consecuencia concreta para ti, que estás leyendo esto o escuchándolo ahora mismo, no es necesariamente que estés en esa situación extrema.
La paradoja de la invisibilidad tiene muchos grados, y la mayor parte de las personas no viven en el extremo más agudo de ella. Pero sí conviene preguntarse si hay ámbitos de tu vida, personas o contextos específicos, donde el amor o la valoración que recibes está condicionado a que no ocupes demasiado espacio. Donde sentirte querido depende de que no hagas demasiado ruido con lo que eres, cuando lo que eres no encaja perfectamente con lo que el otro necesita. Esa pregunta no tiene respuesta automática y no produce soluciones claras. Lo que produce es un mapa más honesto de los vínculos que tienes y del precio que pagas en cada uno de ellos. Porque el precio siempre existe. La cuestión es si lo pagas sabiendo que lo pagas o si lo pagas creyendo que eso es simplemente cómo funciona querer a alguien. Y aquí la paradoja no se disuelve, permanece activa. Porque no hay una fórmula que permita reclamar presencia sin coste, ni un método que garantice que el amor que llega cuando te muestras completo vaya a ser suficiente para sostener el vínculo. El amor que se construyó sobre la función disponible no siempre tiene la capacidad de reorganizarse en torno a la persona real. A veces sí, a veces no. Y no saber de antemano cuál de los dos casos corresponde a cada relación es parte de lo que hace que la pregunta sobre la propia visibilidad sea tan exigente de sostener sin resolverla antes de tiempo. Hay algo que parece sencillo hasta que intentas hacerlo de verdad. Preguntarte qué quieres, no qué deberías querer, no qué sería razonable querer dadas las circunstancias, no qué querrías si las cosas fueran distintas. ¿Qué quieres tú, ahora, con la vida que tienes y la persona que eres? La pregunta suena directa. En la práctica, abre un terreno mucho más complicado de lo que su simplicidad aparente sugiere. La tensión aparece casi de inmediato. Cuando te detienes a examinar un deseo propio, lo primero que encuentras no siempre es claridad. A veces lo que encuentras es una capa de expectativas tan antigua y tan bien integrada que resulta indistinguible de una preferencia genuina. ¿Querías estudiar medicina porque realmente te interesaba la medicina o porque alguien importante para ti necesitaba que fueras en esa dirección y aprendiste a construir el deseo desde ahí? ¿Querías esa estabilidad, esa casa, esa forma de vida? ¿O aprendiste tan bien que eso era lo correcto que el aprendizaje se transformó en convicción? El problema no es que esos deseos sean falsos. El problema es que no siempre puedes saberlo desde dentro. Los deseos introyectados, los que empezaron siendo de otro y terminaron sintiéndose propios, tienen una característica que los hace especialmente difíciles de detectar. No llegan con etiqueta. No aparecen con la sensación de imposición. Llegan con la textura de lo que eres, de lo que siempre has sido, de lo que por supuesto querrías si eres una persona razonable y buena. Esa textura de evidencia es precisamente el problema. Lo que se siente como evidencia no necesita justificación, no pide ser examinado, no levanta sospechas, simplemente está ahí, operando como premisa. Hubo un momento en la vida de muchas personas en que alguien cercano, un padre, una madre, una figura de referencia, transmitió algo sobre lo que valía la pena desear. A veces lo dijo en voz alta. Con más frecuencia, lo transmitió a través de qué se celebraba y qué se ignoraba, qué generaba orgullo y qué generaba preocupación, qué tipo de elecciones recibían calor y cuáles producían distancia afectiva. El niño que creció en ese entorno no estaba siendo manipulado en el sentido deliberado de la palabra. Estaba aprendiendo. Y lo que aprendió quedó registrado no como una norma externa, sino como una estructura interna, como parte de la arquitectura desde la que opera. Esa arquitectura no desaparece cuando creces. Sigue ahí, procesando, filtrando, señalando qué parece deseable y qué parece sospechoso o peligroso.
Y como está tan integrada, examinarla desde dentro requiere una clase de distancia que la mayor parte del tiempo simplemente no existe. Es como intentar ver el ojo con el propio ojo. El instrumento de observación y el objeto observado son el mismo. Entonces, ¿qué queda cuando se nombra esto? Una incomodidad específica. La posibilidad de que parte de lo que has perseguido, defendido, construido con esfuerzo real, no viniera de un lugar tuyo, sino de un lugar prestado que nunca devolviste porque nunca supiste que no era tuyo. Esa posibilidad tiene peso, y hay una reacción habitual ante ella: el rechazo. Porque si admites que algunos de tus deseos más profundos podrían ser introyectados, algo en la historia que te cuenta sobre quién eres empieza a moverse. Lo que ese movimiento no implica es que hayas vivido en el error o que todo lo que has hecho carezca de valor. Los deseos introyectados pueden llevarte a construir cosas genuinamente tuyas. Pueden coincidir, en parte, con lo que habrías elegido de todos modos. Pueden haberte protegido de elecciones peores. El asunto no es si el destino al que llegaste tiene valor, sino si el proceso por el que llegaste ahí estuvo guiado por algo que puedes reconocer como propio. El coste humano de no hacer esa distinción es gradual y casi siempre silencioso. Puedes pasar años, incluso décadas, persiguiendo algo con toda tu energía y llegar al momento de haberlo conseguido con una sensación que no esperabas. La sensación de que la recompensa no era para ti. Que la satisfacción no llega, o llega amortiguada, o dura muy poco antes de que aparezca la siguiente meta que también hay que alcanzar. Hay personas que describen eso como vacío, aunque la palabra no sea del todo precisa. Es más bien una especie de desajuste entre la intensidad del esfuerzo y la calidad de lo que se recibe al final. Como si la energía que pusiste fuera tuya, pero el destino hubiera sido diseñado para otro. Ese desajuste, cuando se acumula durante suficiente tiempo, produce algo que es difícil de nombrar sin caer en el dramatismo, pero que es real y concreto. Una fatiga específica. La fatiga de haber corrido mucho hacia un lugar que no elegiste del todo. Y en ese punto, la pregunta sobre si lo que deseas es realmente tuyo deja de ser filosófica y se convierte en algo urgente y práctico. Lo que complica aún más esto es que la respuesta no consiste en rechazar en bloque todo lo que has deseado hasta ahora. Eso sería el movimiento contrario al mismo mecanismo, igual de automático y igual de poco examinado. El trabajo real, si es que puede llamarse así, consiste en algo más lento y más exigente. Consiste en aprender a detenerte frente a un deseo y preguntarle de dónde viene. No para invalidarlo, sino para entender qué estás persiguiendo realmente y a quién le pertenece ese objetivo en el origen. Esa pregunta no tiene un procedimiento estándar. No existe una técnica que la resuelva de forma limpia. Lo que hay son señales, indicadores que con el tiempo se vuelven más legibles si los atiendes con regularidad. Una de ellas es la diferencia entre el deseo que genera energía propia cuando lo persigues y el deseo que genera sobre todo miedo a lo que pasaría si no lo persiguieras. El primero te jala hacia algo. El segundo te empuja desde atrás con la amenaza implícita de lo que serías si renunciaras. No son lo mismo, aunque desde fuera puedan producir comportamientos idénticos. Otra señal es la pregunta de qué pasaría si nadie supiera nunca que lograste lo que estás buscando. Si la satisfacción desaparece cuando quitas la dimensión del reconocimiento externo, eso dice algo sobre el origen del deseo. No necesariamente que sea inválido, pero sí que parte de su estructura depende de ser visto por alguien cuya mirada importa demasiado en tu arquitectura interna. La resolución parcial que existe aquí no es un método de depuración que separe los deseos auténticos de los introyectados con precisión quirúrgica. Eso no existe. Lo que existe es la práctica de examinarte con regularidad suficiente para que la pregunta permanezca activa,
para que no vivas en el automatismo completo de ir tras lo que siempre quisiste sin haberte preguntado nunca si quisiste elegir querer eso. La distinción no se vuelve perfectamente nítida, pero se vuelve más habitable. Y en esa habitabilidad hay algo que vale la pena sostener, aunque su coste sea tener que vivir con más incertidumbre sobre ti mismo de la que parecía necesaria cuando todo era más claro y más ajeno de lo que te dabas cuenta. Hay un momento en que alguien que ha cambiado, que ha empezado a moverse de forma distinta dentro de un entorno conocido, nota algo inesperado. No necesariamente un conflicto abierto, más bien una resistencia difusa, como si el aire se hubiera vuelto más espeso justo en la dirección hacia la que quiere avanzar. Las personas a su alrededor no siempre dicen nada explícito, pero algo en cómo responden, en qué ignoran, en qué repiten, en qué tono usan, comunica una expectativa clara, que las cosas vuelvan a ser como eran. Esa resistencia no ocurre porque las personas a su alrededor sean malas o estén actuando con deliberación. Ocurre porque los sistemas humanos, las familias, los grupos de trabajo, los círculos cercanos, tienen una tendencia estructural a preservar su propio equilibrio. Los biólogos llaman homeostasis al proceso por el que un organismo vivo regula sus condiciones internas para mantenerlas estables frente a los cambios del entorno. La palabra puede sonar técnica, pero la idea es concreta. Cuando algo dentro del sistema se mueve, el sistema responde para restaurar el estado anterior. No porque el estado anterior fuera mejor, porque era conocido, y lo conocido es lo que el sistema sabe manejar. Lo mismo ocurre en los sistemas humanos, con la particularidad de que aquí los mecanismos de restauración son relacionales y emocionales. Pueden ser una madre que pregunta con preocupación si estás bien cada vez que tomas una decisión que no encaja con el patrón previo. Un amigo que se distancia sutilmente cuando dejas de estar disponible del modo en que siempre estuviste. Un entorno laboral que trata tu nueva forma de poner condiciones como una señal de que algo está mal contigo, de que te has vuelto difícil, de que has cambiado para peor. Lo decisivo aquí es entender de dónde viene esa presión, porque si no lo entiendes, la interpretarás de la forma más obvia, que es también la más costosa. La interpretarás como evidencia de que te estás equivocando. Pensarás que si las personas que te rodean sienten que algo no está bien, quizás algo realmente no está bien. Esa lógica tiene una apariencia de razonabilidad. Si varias personas que te importan reaccionan de forma similar, ¿no habría que considerar que tienen razón? La trampa está en confundir la intensidad de la reacción con su validez. Los sistemas que entran en desequilibrio reaccionan con intensidad proporcional al grado de cambio, no proporcional a si ese cambio es bueno o malo. El sistema no evalúa, regula, y su única métrica es la distancia entre el estado actual y el estado anterior que conocía. Cuanto mayor es esa distancia, mayor es la presión para cerrarla. Eso significa que los cambios más necesarios, los más profundos, los que más tiempo llevaban sin ocurrir, son precisamente los que generan la reacción más fuerte. La magnitud de la resistencia que encuentras no mide tu error. Mide el tamaño real del cambio que estás intentando hacer. Entender esto cambia algo fundamental en cómo experimentas esa presión. Cuando no lo entiendes, la presión del sistema se siente como una señal sobre ti, como una evaluación moral de lo que estás haciendo. Cuando lo entiendes, la misma presión se convierte en información sobre el sistema. Te dice que algo real está ocurriendo,
que el equilibrio que existía antes dependía de que tú te mantuvieras en un lugar determinado y que ese equilibrio está siendo perturbado. Eso no resuelve la presión. Sigue siendo real, sigue incomodando, pero ya no tiene la misma capacidad de hacerte dudar de ti mismo, porque has separado su causa de su significado. Hay una forma en que el sistema ejerce esa presión que merece examinarse con cuidado, porque es especialmente efectiva. Recurre al lenguaje de la preocupación. Te dicen que están preocupados por ti, que no te reconocen, que has cambiado y no de buena manera, que antes eras más tú, más cercano, más fácil. Toda esa formulación está construida como si el interés fuera tuyo, como si la presión viniera de un lugar de cuidado genuino. Y a veces sí hay cuidado genuino mezclado ahí. Pero la función de ese lenguaje dentro del sistema es la misma que cualquier otro mecanismo de restauración: devolverte al lugar que el sistema conocía. La motivación puede ser afectiva. El efecto es sistémico. La prueba en el límite de este principio aparece cuando el cambio que intentas hacer es lo suficientemente pequeño como para que el sistema lo absorba sin reaccionar. Hay ajustes mínimos que no generan ninguna presión porque no desplazan el equilibrio de forma perceptible. El sistema los incorpora sin esfuerzo. Eso puede sentirse como una señal de que el cambio fue bien recibido, de que avanzaste sin conflicto. Pero la ausencia de resistencia en ese caso dice algo distinto: que el cambio no fue lo suficientemente real como para que el sistema lo notara. Los cambios que no generan ninguna fricción son, con frecuencia, los que no llegaron a tocar nada estructural. Aquí es donde el principio tiene su límite más incómodo, porque la lógica que acabas de construir, la de que la resistencia indica que algo real está ocurriendo, no puede usarse como justificación de cualquier cosa. No toda presión del sistema es restauración conservadora. No toda reacción ajena a tu cambio es evidencia de que el sistema quiere mantenerte en el lugar equivocado. A veces las personas que reaccionan tienen razón. A veces el cambio que estás intentando hacer sí está mal calibrado, sí tiene consecuencias que no habías considerado, sí viene de un lugar reactivo antes que de un lugar reflexivo. El principio de la homeostasis del sistema es una herramienta de comprensión, no una garantía. Te ayuda a no colapsar ante la primera resistencia, a no interpretar automáticamente el malestar ajeno como evidencia de tu error. Pero no te exime de examinar si el cambio que haces tiene solidez real. La resistencia externa no valida por sí sola la dirección que estás tomando. Solo te dice que el sistema ha notado el movimiento. Si ese movimiento es el correcto, es una pregunta distinta, y es una pregunta que el propio sistema no puede responder por ti, porque su único criterio es la estabilidad, y la estabilidad y la corrección no son lo mismo. Lo que sí hace este entendimiento es quitarle a la presión del entorno su poder más paralizante. Cuando entiendes que el sistema va a presionar independientemente del mérito de tu decisión, cuando entiendes que esa presión es estructural y no personal, puedes detenerte a examinar la decisión desde un lugar menos reactivo. Puedes preguntarte qué tan fundamentada está sin que la pregunta esté contaminada por el miedo a que la resistencia signifique que ya perdiste. Puedes escuchar lo que los demás dicen sin que su urgencia determine automáticamente tu respuesta. Esa capacidad de separar el ruido sistémico del contenido real de las objeciones es, en sí misma, un tipo de claridad que cuesta tiempo desarrollar. Los primeros ciclos de cambio dentro de un sistema conocido suelen estar atravesados por la confusión entre ambas cosas. Se escucha la presión y se quiere resolver la presión, y como la forma más rápida de resolver la presión es volver al estado anterior, ahí termina el cambio. Con el tiempo, si la práctica continúa, algo cambia en cómo se vive esa fricción. No desaparece, el sistema sigue reaccionando, pero hay una mayor capacidad de sostenerse en el movimiento sin que la reacción ajena defina si ese movimiento continúa
o se detiene. Y esa capacidad de sostenerse, esa pequeña pero real posibilidad de no ser devuelto al lugar anterior por la presión del entorno, tiene un coste concreto que todavía no ha sido examinado con honestidad. Porque lo que el sistema quiere restaurar no siempre fue una trampa. A veces era también una fuente de pertenencia, de reconocimiento, de afecto real aunque condicionado. Y cuando te mueves fuera de ese equilibrio, lo que pierdes junto con la presión es también parte de lo que te sostenía. Eso no es un argumento para no moverse. Es simplemente lo que ocurre. Hay una forma de hacer daño que no requiere intención, no exige un conflicto visible y no deja ninguna huella que pueda mostrarse. Es el sacrificio que nadie pidió. La renuncia que ocurrió en silencio, sin que los demás supieran que estaba ocurriendo, sin que nadie pidiera ese precio y sin que nadie recibiera siquiera la notificación de que fue pagado. Parece, desde fuera, un acto de generosidad pura. Y desde dentro, en el momento en que ocurre, también puede sentirse así. Renuncias a algo, cedes, te corrías del centro para que otro pudiera ocuparlo. Dejas ir algo que querías porque parecía lo que había que hacer. El problema no está en el acto en sí, está en lo que ocurre después, en los meses y los años que siguen, cuando nadie reconoce lo que diste porque nadie sabía que lo habías dado. Ahí empieza algo que no tiene un nombre del todo preciso, pero que cualquiera que lo haya vivido reconoce de inmediato. Una especie de cuenta que se va llenando sin que nadie la vea. Una expectativa acumulada de reconocimiento que nunca llega porque el otro no sabe que tiene que darla. Tú cediste, tú renunciaste, tú construiste tu vida alrededor de lo que parecía necesario para que otro pudiera estar bien. Y esa persona sigue moviéndose por el mundo como si nada, porque para ella nada ocurrió. Para ella, la situación siempre fue así. No recibió ningún sacrificio. Recibió simplemente lo que había. Esa asimetría es el corazón del resentimiento crónico. No el resentimiento que nace de una injusticia abierta, de algo que alguien hizo y que puede nombrarse y discutirse. El resentimiento que nace del sacrificio no solicitado es más difícil de manejar porque ni siquiera tiene un objeto claro. ¿Con quién estás resentido? ¿Por qué? Si nadie te pidió que cedieras, ¿cómo le reclamas a alguien que no reconozca algo que nunca supo que le estabas dando? Una mujer que pasó años postergando un proyecto personal porque su familia necesitaba su tiempo, su energía, su presencia constante. Llega un momento en que eso se convierte en una herida que no puede explicar sin que suene injusto. Porque en el relato externo, ella eligió estar ahí. Nadie la obligó. Pero dentro de ella existe la cuenta exacta de todo lo que dejó de hacer. Y esa cuenta espera ser reconocida por personas que nunca la abrieron. La complicación real de este mecanismo es que el sacrificio no solicitado tiene dos características que lo hacen especialmente difícil de examinar. La primera es que quien lo hace rara vez lo identifica como sacrificio en el momento en que ocurre. Lo identifica como lo correcto, como lo necesario, como lo que haría cualquier persona razonable en esa situación. La narrativa del sacrificio llega después, cuando el reconocimiento no aparece y el malestar necesita una explicación. Es entonces cuando la historia se reescribe. Lo que fue una decisión propia se convierte, retroactivamente, en algo que se dio y que debería haberse recibido con gratitud. La segunda característica es que quien recibe ese sacrificio sin saberlo no tiene posibilidad de responder a él. Está, en cierto sentido, siendo acusado de una deuda que nunca contrajo. Y eso genera un ciclo particularmente inútil. Quien sacrificó espera reconocimiento. Quien no sabe que recibió nada, no puede darlo. El resentimiento crece sin punto de contacto con la realidad del otro, sin ningún lugar donde pueda ser procesado, conversado, resuelto. Lo que hace posible salir de ese ciclo, o al menos no entrar en él,
no es la generosidad entendida como mayor disposición a dar sin pedir nada. Es lo contrario. Es la conciencia de que cuando renuncias a algo, tienes que saber que lo estás haciendo, tienes que saber por qué lo haces, y tienes que asumir desde el principio que nadie va a reconocerlo a menos que tú lo digas. Si esa condición no se puede sostener, si la renuncia solo vale si alguien la ve y la aprecia, entonces la pregunta más honesta que puedes hacerte es si realmente quieres hacerla. Esa pregunta no es cínica, es clarificadora. Hay renuncias que puedes hacer en silencio y sin expectativa de retorno, porque su valor para ti no depende de ser visto. Hay otras que solo tienen sentido si generan una respuesta específica del entorno, y esas no son renuncias, son transacciones que se presentan con la forma de sacrificios. No porque tengan menos valor, sino porque tienen una estructura diferente. Y confundirlas es exactamente donde empieza la acumulación. El resentimiento crónico que nace de aquí es invisible para quien lo padece en sus etapas tempranas. Se siente con frecuencia como una fatiga difusa, como una decepción que no tiene objeto preciso, como la sensación de que las personas a tu alrededor reciben más de lo que dan sin que puedas señalar exactamente cuándo ni cómo ocurrió eso. Esa imprecisión es parte del mecanismo. Como la deuda que se instaló antes de que pudieras evaluarla, el resentimiento que nace del sacrificio no solicitado opera en una zona donde la narrativa interna y los hechos reales no se corresponden del todo. Y esa falta de correspondencia es lo que lo hace tan difícil de resolver. Hay personas que pasan décadas con esa sensación de fondo, ese peso sordo que se activa especialmente en los momentos en que se da algo importante y no llega ninguna respuesta a la altura. No es que sus relaciones sean malas, es que dentro de esas relaciones existe una contabilidad secreta que la otra persona no conoce y que por tanto nunca puede saldar. La deuda imaginaria de la que nadie habló se duplica aquí. Primero, la deuda que otros pusieron sobre ti. Luego, la deuda que tú pusiste sobre otros sin decirles que la estabas construyendo. El principio de transición que emerge de esto no es sencillo ni cómodo. Lo que los sacrificios no solicitados revelan cuando se examinan con honestidad es algo sobre la relación entre dar y la necesidad de control que a veces se esconde dentro del acto de dar. Cuando das sin que te lo pidan y sin decirlo, construyes una obligación moral en el otro sin su consentimiento. Eso no produce gratitud. Produce, cuando sale a la superficie, confusión o resistencia. Y lo que esperabas que fuera la base de una relación más profunda, se convierte en cambio en una fuente de distancia. Entender eso no cierra el resentimiento acumulado, pero sí cambia la pregunta que tienes que hacerte la próxima vez que estés a punto de ceder algo importante en silencio. Hay una distinción que parece sencilla, pero que cuando se examina con cuidado, resulta ser una de las más exigentes que existen. La distinción entre lo que dices que valoras y lo que has demostrado valorar cuando hacerlo tenía un coste real. Si alguien te preguntara cuáles son tus valores, probablemente responderías con cierta seguridad. La honestidad, la familia, la libertad personal, el trabajo bien hecho, la lealtad. Son palabras que la mayoría de las personas usarían sin dudar y que en una conversación suenan convincentes porque las sienten como propias. Pero hay una pregunta distinta, más incómoda, que esas respuestas no llegan a responder. ¿En qué momento defendiste esas cosas cuando defenderlas te costó algo concreto? ¿Cuándo dijiste una verdad incómoda cuando callar era más sencillo? ¿Cuándo elegiste el trabajo bien hecho cuando el trabajo rápido y aceptable era lo que el entorno esperaba? ¿Cuándo priorizaste tu libertad cuando hacerlo generó fricción real con alguien que te importaba? Esas preguntas no son retóricas.
tienen respuestas, y esas respuestas forman algo parecido a un registro honesto de lo que realmente funciona como valor en tu vida, en oposición a lo que funciona como preferencia cómoda o como aspiración que nunca fue puesta a prueba. La diferencia entre un valor real y una preferencia declarada es precisamente esa. El valor real ha sobrevivido a una circunstancia en que sostenerlo tuvo un precio. Puede ser un precio pequeño, una conversación difícil, una decisión que costó una relación momentánea, una elección que generó desaprobación. No tiene que ser un sacrificio dramático, pero tiene que haber habido algo en juego. Si algo que llamas valor nunca ha pasado por ese tipo de prueba, es posible que todavía no sepas si realmente lo valoras, o si simplemente nunca has tenido razones para no hacerlo. Esto se vuelve especialmente visible cuando se mira no solo lo que has defendido, sino lo que has cedido. Los valores reales también se revelan en las capitulaciones. Cedes algo importante bajo presión y más tarde sientes que cediste algo que era tuyo, algo que debería haber aguantado. Eso no es solo incomodidad, es información. Te dice que ahí había algo con peso suficiente como para que la pérdida dejara una huella. Un valor que no registras cuando lo cedes probablemente no era un valor. Era una postura que se mantenía mientras no costaba nada sostenerla. La escala de esta idea es amplia. En abstracto, casi toda persona que conozcas se describiría como alguien que valora la honestidad, la integridad, la propia dirección de su vida. Son valores que gozan de aprobación social generalizada. Nadie dice que valora la cobardía o la sumisión. Pero, si se reduce esa declaración a un caso concreto, algo se rompe entre ambos niveles. La persona que dice valorar la honestidad también lleva meses sin decir en voz alta algo que sabe que necesita decir, porque la conversación sería difícil. La persona que dice valorar su autonomía sigue tomando decisiones que, en realidad, son respuestas a lo que el entorno espera, sin que nadie haya tenido que pedírselo explícitamente. Esa ruptura entre lo que se declara en abstracto y lo que se hace en concreto no es hipocresía, al menos no siempre. Es, con mayor frecuencia, el resultado de no haber examinado realmente si lo que uno dice valorar ha sido construido mediante elecciones reales o si simplemente fue adoptado como parte del relato que uno tiene de sí mismo. El relato personal tiene una tendencia poderosa a ser más coherente, más virtuoso y más consistente que la conducta real. Eso no es un defecto de carácter, es una característica del modo en que las personas se narran a sí mismas. El problema aparece cuando ese relato reemplaza al examen. ¿Qué significa esto sistémicamente? Significa que la mayoría de las personas vive con un mapa de valores que no fue trazado desde la experiencia, sino desde la aspiración. Un mapa que muestra dónde te gustaría estar, no dónde has estado cuando el terreno fue difícil. Ese mapa es útil como orientación, pero falla precisamente en los momentos en que más lo necesitarías. Los momentos en que hay que tomar una decisión con consecuencias reales y el mapa que tienes no coincide con el territorio que tienes delante. La persona que cree valorar la libertad personal pero que nunca ha tenido que pagar el precio social de ejercerla, no sabe todavía qué tan profundo llega ese valor. Puede que llegue muy lejos. Puede que la primera vez que genere una resistencia seria en alguien que le importa, descubra que hay otras cosas que en la práctica pesan más. Ninguna de esas dos posibilidades es mejor ni peor desde fuera, pero saber cuál es la real en su caso específico requiere haber pasado por la prueba.
y la prueba nunca ocurre en el nivel de la declaración. Esto tiene una consecuencia directa sobre el modo en que alguien puede hablar honestamente de cómo vive según sus propios valores. Vivir según los valores propios no puede significar simplemente declarar que uno los tiene. Significa haberlos identificado con suficiente precisión como para reconocerlos cuando están en juego, y haberlos sostenido al menos en algunas ocasiones en que sostenerlos costó algo. Eso convierte el proceso de clarificación de valores en algo que ocurre de forma retrospectiva, tanto como prospectiva. No solo preguntándose ¿qué quiero defender?, sino mirando hacia atrás y observando qué fue lo que de hecho se defendió y qué fue lo que se soltó, y examinando qué dice eso, de dónde estaba realmente el centro de gravedad. La pregunta que permanece abierta después de todo esto es la más incómoda de las que se derivan de esta distinción. Si miras con honestidad el registro de lo que has cedido y lo que has sostenido, ¿qué encuentras? No lo que esperarías encontrar dado el relato que tienes de ti mismo, sino lo que está ahí cuando la mirada es directa. Puede que encuentres valores que de verdad aguantaron cuando fueron puestos a prueba. Puede que encuentres también lugares en que lo que decías valorar se dio ante la primera fricción real, y que eso todavía no ha sido examinado en serio. Esa segunda posibilidad no es una condena, es un punto de inicio, pero solo funciona como tal si se mira. Y mirarlo con la nitidez que requiere es algo que casi nadie hace de forma voluntaria, porque el resultado puede cambiar el relato que uno tiene de sí mismo, y ese relato cumple funciones importantes que la mayoría no está dispuesta a perder sin que haya algo concreto que lo reemplace. Hay algo particular en la forma en que ciertas personas responden cuando empiezas a moverte de un modo distinto al que estaban acostumbradas a esperar de ti. No todas reaccionan igual. Hay quienes simplemente observan, ajustan su lectura de ti y siguen. Pero hay otras cuya resistencia tiene una cualidad diferente, más intensa, más personal, como si tu decisión no fuera solo tuya, sino algo que les afecta de un modo que no pueden explicar del todo. Y la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿por qué? ¿Qué hay en el movimiento de otra persona hacia su propia dirección que puede sentirse, para alguien externo, como una amenaza? La respuesta fácil es que esas personas son controladoras, que necesitan dominar, que no toleran la independencia ajena. Esa explicación tiene algo de verdad, pero se queda en la superficie. Lo que está operando debajo es más específico y, cuando se entiende, también es más difícil de ignorar. Piensa en alguien que en algún momento de su vida enfrentó una elección parecida a la que tú estás enfrentando ahora. Una oportunidad de ir en una dirección propia, de priorizar algo que le importaba, de decir que no a una expectativa que pesaba sobre su vida, y que en ese momento decidió ceder. No porque le obligaran con violencia, sino porque la presión social, la culpa, el miedo a decepcionar, el peso de las narrativas familiares o culturales que llevaba instaladas resultaron ser más fuertes que el impulso de ir por el otro camino. Ese momento pasó. La elección quedó enterrada. La vida siguió la dirección que el entorno esperaba. Ese entierro no fue gratuito. Tuvo un coste. Y ese coste, para poder ser sostenido, necesitó una justificación. La justificación más frecuente que los seres humanos usan cuando renuncian a algo propio por presión externa es convertir esa renuncia en virtud. Decirse que era lo correcto, que era lo que había que hacer, que cualquier persona responsable, madura, que quiere a los suyos, hubiera tomado esa misma decisión. Esa narrativa funciona, permite seguir adelante, pero tiene una condición implícita que no siempre se hace consciente. Para que la renuncia siga siendo virtuosa, tiene que ser universal. Si hay personas que hacen lo que tú no hiciste y no pasa nada,
Si alguien a tu alrededor va en la dirección que tú abandonaste y resulta que se puede, entonces la virtud de tu renuncia empieza a tambalearse. Eso es lo que ocurre cuando alguien que cedió su propia autonomía te ve a ti ejerciendo la tuya. Tu movimiento no es neutral para esa persona. Es una pregunta que su historia le hace sin que tú hayas dicho nada. La pregunta es, ¿y si también podría haberse hecho de otro modo? No tienes que pronunciar esa pregunta en voz alta. Tu sola existencia moviéndote en esa dirección la formula. La resistencia que encuentras en esa persona no viene del deseo de hacerte daño. Viene de algo más parecido a la necesidad de preservar la coherencia interna de un relato que le ha costado mucho construir. Si tu autonomía es posible, entonces el sacrificio de la suya era opcional. Y eso es un peso que muy pocas personas están dispuestas a cargar sin resistencia. Una mujer que dejó sus estudios a los 24 años porque su familia necesitaba que ella estuviera disponible, y que construyó durante décadas la narrativa de que eso era lo que una persona verdaderamente comprometida habría hecho. No puede ver con indiferencia a su hija adulta tomando decisiones que priorizan el propio proyecto. No porque quiera que su hija sufra, sino porque cada elección de la hija pone en cuestión la historia que la madre necesita que sea verdad para que su propio sacrificio haya valido algo. Lo que hace especialmente difícil manejar este tipo de resistencia es que no es cínica, no es una manipulación calculada. La persona que te la ejerce probablemente no tiene conciencia de que está operando desde ese lugar. Está operando desde el dolor, desde la herida específica de haber cedido algo importante y necesitar que esa cesión haya sido lo correcto. La resistencia que te dirige es en gran medida la resistencia que no pudo dirigirse a sí misma en el momento en que todavía había algo que elegir. Entender eso no elimina el efecto que esa resistencia tiene sobre ti. Sigue siendo presión real. Sigue generando culpa, incomodidad, la sensación de estar haciendo algo que lastima a alguien. Pero cambia el lugar desde el que puedes leerla. La resistencia de esa persona no es información sobre si tu dirección es correcta o equivocada. Es información sobre su historia, sobre lo que tuvo que pagar y lo que necesita que eso signifique. El coste humano de entender esto es que te quita una defensa cómoda. Cuando la resistencia viene de alguien que simplemente quiere controlarte, es más sencillo sostener tu posición. Pero cuando entiendes que viene de alguien que abandonó su propia libertad y necesita que ese abandono haya valido la pena, la situación se vuelve más compleja, porque hay una herida real detrás, una herida que no es tu responsabilidad, pero que tampoco puedes ignorar del todo sin perder algo de tu propia capacidad de entender a las personas. Y aquí está la tensión que no se resuelve fácilmente. Reconocer el dolor de alguien no significa subordinar tus elecciones a ese dolor. Entender de dónde viene la resistencia no equivale a ceder ante ella. Puedes sostener ambas cosas al mismo tiempo. La comprensión de que la persona que más te presiona lo hace desde un lugar de pérdida, y la conciencia de que esa pérdida no es argumento suficiente para que tú repliques la suya. Lo que ofrece esa comprensión no es una salida sin fricción. No existe una versión de tu autonomía que no genere ningún tipo de perturbación en los sistemas que te rodean, especialmente en aquellos donde alguien hizo su propia renuncia y necesita compañía en esa renuncia para que tenga sentido. Lo que ofrece es algo más útil que la salida sin fricción, la posibilidad de no tomar la presión como evidencia de que estás equivocado. La resistencia de alguien que sacrificó su libertad y necesita que eso haya sido lo correcto no es una brújula. Es el eco de una historia que no es la tuya, aunque la sientas dirigida directamente hacia ti. Y sin embargo, la pregunta que esa situación deja activa no es sobre esa persona ni sobre su historia. La pregunta que permanece es sobre ti. Si alguien que cedió su autonomía puede convertirla en una demanda dirigida hacia otros, ¿qué dice eso sobre lo que ocurre cuando uno mismo tiene que decidir entre ceder y no ceder, sin saber todavía con claridad a qué está cediendo y qué es exactamente lo que está tratando de sostener?
Hay una tensión que aparece con frecuencia en las conversaciones sobre autonomía, aunque pocas veces se formula con claridad. La tensión entre ser uno mismo y pertenecer a algo más grande, entre ejercer la propia dirección y mantener los vínculos que dan sentido a la vida. Esa tensión se presenta casi siempre como una elección de todo o nada, como si fuera necesario escoger un lado y pagar el precio del otro. Lo que esa presentación omite es que los dos términos que enfrenta no son simétricos. La autonomía y el vínculo no ocupan el mismo nivel en la pregunta, y mientras se los piense como opuestos de igual rango, la elección seguirá pareciendo más dramática y más irresoluble de lo que en realidad es. La pertenencia es una necesidad humana real. No es debilidad ni dependencia mal gestionada. Los vínculos con otras personas, con comunidades, con proyectos colectivos, forman parte de lo que hace que una vida tenga textura y peso. Nadie que piense con honestidad sobre esto concluye que existir en aislamiento total es una forma de libertad más pura. El ser humano es un animal social, en un sentido muy concreto, y esa condición no desaparece por el hecho de que uno empiece a examinar qué parte de su vida ha sido construida para responder a expectativas ajenas. Entonces, la pregunta relevante no es si pertenecer, es cómo pertenecer, bajo qué condiciones, con qué precio implícito, desde qué lugar de uno mismo. Porque hay dos formas radicalmente distintas de estar en relación con otros, y producen resultados tan diferentes que tratarlas como variantes del mismo fenómeno es uno de los errores más costosos que se pueden cometer al pensar sobre esta cuestión. Una forma de pertenecer consiste en ajustarse de manera continua a lo que el entorno necesita de ti, en ocupar el rol que se espera, en ser predecible en el sentido específico de no generar fricción, de no sorprender, de no exigir que los demás actualicen su imagen de quién eres. Esa forma de pertenencia tiene una característica que no siempre se percibe desde dentro. Funciona muy bien mientras uno no cambia. Es estable, eficiente, socialmente recompensada. El problema aparece cuando uno cambia de todos modos, que es lo que inevitablemente ocurre, y descubre que el vínculo que tenía no era con uno mismo, sino con la función que cumplía. La otra forma de pertenecer empieza desde un lugar distinto. Implica estar en relación con otros siendo reconocible como uno mismo, con los propios criterios, las propias contradicciones, la propia capacidad de decir algo que no coincide con lo que el otro espera escuchar. Esa forma de pertenencia es más compleja de mantener. Requiere que el vínculo tenga suficiente elasticidad para sostener la presencia real de dos personas, no solo la presencia de alguien que se adapta y alguien que recibe esa adaptación. Pero cuando existe, produce algo que la primera forma no puede producir: la posibilidad de ser conocido en lugar de simplemente aceptado. Ser aceptado y ser conocido no son lo mismo. La aceptación puede ser condicional al rol. El conocimiento requiere que alguien haya visto suficiente de ti como para que la imagen que tiene no dependa de que sigas siendo exactamente quien eras ayer. Esa diferencia es enorme, y sin embargo es casi imposible de detectar desde dentro de una relación mientras el rol se mantiene estable, porque en ese estado, ambas formas de vínculo producen sensaciones parecidas de seguridad y pertenencia. La diferencia se vuelve visible en el momento en que algo cambia. Cuando empiezas a moverse en una dirección que no coincide con la versión de ti que el entorno tiene incorporada, los vínculos que dependían del rol tienden a generar resistencia, confusión, a veces distancia o ruptura. Los vínculos que eran con algo más parecido a la persona real suelen tener más capacidad para acomodar ese movimiento, aunque tampoco sin tensión. Eso no significa que haya que medir cada relación para clasificarla en una categoría. Significa que la pregunta sobre autonomía y vínculo tiene respuestas que están codificadas en la propia historia de cada relación, y que esas respuestas no son abstractas. Están en cómo respondió esa persona cuando hiciste algo que no esperaba.
están en si el vínculo sobrevivió o se tensó cuando dejaste de ser predecible en algún sentido importante. Aquí es donde la idea de que autonomía y pertenencia son opuestos empieza a deshacerse. Renunciar a la propia dirección para preservar un vínculo que solo funciona si uno no cambia no es una forma de proteger la relación. Es una forma de proteger la función. Y esa distinción importa porque la función puede mantenerse durante años sin que haya relación real debajo. La relación real, cuando existe, tiene algo que la función no tiene: capacidad para tolerar que la persona que ocupa uno de sus extremos sea genuinamente distinta de lo que se esperaba. Vivir según los propios valores en el contexto de los vínculos no es, entonces, una práctica de separación. No es construir una distancia entre uno mismo y los demás para proteger un espacio interior. Es algo más difícil y más específico. Es la capacidad de estar en relación desde el propio centro, en lugar de desde la periferia de uno mismo, desde el lugar que se ha evacuado para no generar conflicto. Eso tiene consecuencias concretas. Significa que habrá momentos en que estar en relación desde ese centro implique decir algo que produce incomodidad, o no hacer algo que el otro espera, o mantener una posición que genera fricción. Ninguna de esas cosas destruye necesariamente un vínculo que tiene suficiente solidez, pero sí ponen a prueba si el vínculo puede sostener esa presencia real o si requería que uno estuviera disponible de una manera específica para existir. Lo que queda sin resolver en esto es una pregunta que no tiene respuesta cómoda. Si la pertenencia que has tenido hasta ahora ha dependido en gran medida de que ocuparas un rol de manera consistente, ¿qué forma de pertenencia es posible desde otro lugar? Esa pregunta no se responde en abstracto. Se responde viviendo de otra manera durante el tiempo suficiente para ver qué vínculos sobreviven y qué vínculos se revelaron como vínculos con la función, no con la persona. Y ese proceso tiene pérdidas reales, inevitables, que ninguna claridad conceptual previa puede eliminar del todo. Lo que sí puede hacer la claridad conceptual es cambiar cómo se lee ese proceso mientras ocurre. Si entiendes que hay dos formas de pertenecer y que producen resultados distintos, las pérdidas que vienen de moverse desde la primera hacia la segunda no se leen solo como fracasos relacionales. Se leen como información sobre qué clase de vínculo había realmente ahí. Eso no las hace menos dolorosas, pero sí las hace más legibles. Y la legibilidad de lo que ocurre es una condición mínima para poder seguir tomando decisiones con algo parecido a la conciencia. Y la pregunta que eso deja abierta, la que este recorrido no puede cerrar por sí mismo, es si estás dispuesto a descubrir qué hay del otro lado. No como acto de rebeldía ni como programa de transformación personal, sino como consecuencia natural de empezar a preguntarte desde qué lugar has estado ocupando los vínculos que tienes, y si ese lugar es el tuyo o el que aprendiste a ocupar para que todo siguiera funcionando sin demasiados sobresaltos. Dejar de cumplir el rol que un sistema esperaba de ti produce dos tipos de consecuencias, y la dificultad está en que las dos ocurren al mismo tiempo, se superponen, y no es fácil leerlas por separado mientras las estás viviendo. La primera es visible: relaciones que se tensionan o se rompen, expectativas que se frustran, personas que se alejan o que permanecen pero con una distancia nueva que antes no existía. Esa consecuencia es concreta, verificable, y duele de una manera específica porque los vínculos que se pierden o que cambian de forma no eran imaginarios, eran reales. Lo que se pierde tiene peso real. No hay manera de minimizarlo sin falsear lo que está ocurriendo. La segunda consecuencia es menos visible pero igualmente real. Es la que ocurre dentro. La sensación de que algo se estabiliza,
de que hay menos fricción entre lo que uno hace y lo que uno es, de que las decisiones empiezan a tener una coherencia que antes faltaba. Esa sensación no llega de golpe, llega de manera irregular, interrumpida por la culpa, por la presión que todavía ejerce el entorno, por los momentos en que las pérdidas del primer tipo parecen demasiado grandes para que todo esto tenga sentido. Pero llega. La tensión entre las dos es lo que hace que este momento sea tan difícil de atravesar sin una preparación conceptual mínima. Porque si solo ves las pérdidas del primer tipo, la conclusión más inmediata es que algo salió mal, que la decisión fue un error, que el coste es demasiado alto. Y si solo ves la segunda consecuencia, si te quedas con la sensación de coherencia interna y la usas para ignorar lo que se está perdiendo, terminas en un lugar igualmente distorsionado. Uno donde la autonomía se convierte en una narrativa de superación personal que no rinde cuentas del daño real que puede producir. Lo que hace el romanticismo en torno a la autonomía, esa versión que circula en ciertos discursos donde liberarte de las expectativas ajenas es presentado como un proceso de florecimiento sin pérdidas significativas, es exactamente eso: colapsar la tensión en favor de una sola consecuencia. Y cuando lo hace, te prepara mal. Te prepara para la euforia de la decisión, pero no para la semana siguiente, cuando las pérdidas concretas empiezan a hacerse presentes y la coherencia interna todavía no está consolidada suficientemente como para compensarlas. Una persona que decide no aceptar el rol familiar que le fue asignado desde la infancia, que dice que no a la función de cuidador principal, de mediador permanente, de la presencia que todos esperan en determinados momentos, descubre que las primeras semanas no producen liberación, sino confusión. El entorno reacciona. Los vínculos se reorganizan o se deshacen, y la pregunta que aparece con más fuerza en ese momento no es filosófica, sino muy concreta. ¿Valió la pena? Esa pregunta, formulada en ese momento, en medio de las consecuencias inmediatas, no tiene una respuesta honesta disponible todavía. Porque el tiempo que ha pasado desde la decisión no es suficiente para saber qué queda después de que el polvo se asiente. Y sin embargo, la presión para responderla en ese instante es enorme. Porque el malestar del presente exige una justificación, y la justificación más accesible es concluir que uno se equivocó. Aquí está el límite real de la explicación que cualquier análisis conceptual puede ofrecer. La comprensión de por qué los sistemas presionan para restaurar el estado anterior. La comprensión de que la culpa que sientes es un mecanismo de regulación social y no una brújula moral. La comprensión de que quien más resiste tu movimiento lo hace desde su propia herida. Todo eso ayuda a leer lo que ocurre, pero no elimina el peso de lo que ocurre. No sustituye al tiempo y no toma la decisión por ti. Lo que sí hace es cambiar el lugar desde el que puedes habitar esa incomodidad. Si entiendes que las pérdidas que estás teniendo son consecuencias de haber dejado un rol que el sistema necesitaba que siguieras ocupando, esas pérdidas no se leen solo como fracasos. Se leen como información. Te dicen qué vínculos dependían principalmente del rol y cuáles tenían algo más debajo. Te dicen qué parte del sistema en el que vivías necesitaba que fueras predecible de una manera específica para funcionar. Esa información es dolorosa, pero es información. Y la información, aunque llegue tarde y cueste, es preferible a no tenerla. El coste humano más específico de este momento no es la pérdida de las relaciones que no sobreviven el cambio. Es algo más difícil de nombrar. Es el periodo en el que ya no estás respondiendo al rol anterior, pero todavía no tienes suficiente claridad sobre desde dónde estás eligiendo en su lugar. Ese intervalo existe. No es breve, y en él, la persona que decide ejercer su propia dirección no tiene la solidez del sistema anterior que, por muy costoso que fuera, al menos era conocido, ni la solidez de un sistema propio todavía construido. Ese intervalo es el momento donde más se necesita la preparación que nadie suele ofrecer. La preparación para estar en ese espacio sin colapsar en la dirección más fácil, que es volver al rol porque al menos eso ya se sabe cómo se hace. No porque el rol sea bueno, sino porque el malestar del presente es concreto
y el beneficio del cambio todavía no lo es suficientemente. Y sin embargo, en ese mismo intervalo está ocurriendo algo que solo se puede ver en retrospectiva. La persona está aprendiendo, por primera vez o de una manera más consciente que antes, qué es lo que realmente importa cuando las estructuras externas que organizaban las decisiones ya no están disponibles. ¿Qué valores se sostienen sin que el entorno los refuerce? ¿Qué elecciones se repiten incluso cuando producen fricción? ¿Cuáles desaparecen en cuanto no hay nadie observando si se cumplen? Eso es lo que empieza a revelar quién eres cuando dejas de responder al guión. Y la revelación no siempre es cómoda. A veces lo que aparece cuando se retira al rol es una persona que todavía no sabe del todo qué quiere, que tiene más preguntas que respuestas, que descubre que algunos de los valores que creía propios eran en realidad preferencias del entorno que ella había adoptado sin examinar. Eso no es un fracaso del proceso, es exactamente el proceso. La construcción de una dirección propia no empieza desde la claridad, empieza desde la disposición a estar en la incomodidad de no tenerla todavía. Lo que hace que ese tránsito sea sostenible no es la certeza de haber tomado la decisión correcta. Es algo más modesto y más útil que la certeza. Es saber que las consecuencias que estás viviendo son las consecuencias de haber elegido, de que algo real está en movimiento, de que el malestar que sientes no es evidencia de error, sino evidencia de que las cosas ya no están en el lugar donde estaban. Y que ese desplazamiento, aunque duela, tiene un contenido que el inmovilismo no tenía. La pregunta que eso deja activa no se cierra aquí. No puede cerrarse antes de que lo que viene a continuación ocurra, porque lo que sigue no es la consolidación de una nueva identidad estable, sino algo más parecido a una pregunta que se va haciendo más concreta con el tiempo. Ahora que ya no estás respondiendo a lo que se esperaba de ti, ¿desde qué lugar estás eligiendo lo que viene? Hay una pregunta que este recorrido ha estado rodeando desde el principio sin nombrarla directamente. No la pregunta de qué debes a los demás, ni la de cómo distinguir un valor propio de uno adoptado por conveniencia social, ni siquiera la de qué se pierde cuando dejas de cumplir el rol que el entorno construyó para ti. Esas preguntas importan y tienen peso real. Pero debajo de todas ellas hay otra que las sostiene y que no desaparece cuando se responden las anteriores. La pregunta es esta: si toda la estructura que organizaba tus decisiones estaba construida sobre una deuda que nadie firmó, sobre una culpa que funcionaba como mecanismo de regulación, sobre sacrificios que nadie pidió y que generaban resentimiento silencioso, sobre valores que en muchos casos eran preferencias del entorno adoptadas sin examen. ¿Qué queda cuando retiras esa estructura? ¿Desde dónde eliges cuando ya no estás respondiendo a nada de eso? Esa pregunta no tiene una respuesta disponible de antemano, y esa es precisamente su dificultad. Porque la mayor parte del tiempo vivimos como si la tuviéramos resuelta, como si supiéramos quiénes somos por debajo de los roles, como si hubiera un núcleo de certeza esperando ser liberado en cuanto las presiones externas cedan. La experiencia de quienes realmente atraviesan ese proceso tiende a desmentir esa imagen. Lo que aparece cuando se retira la estructura no es claridad inmediata. Es una pregunta que se vuelve más concreta con el tiempo, pero que al principio se parece más a una desorientación que a una revelación.
Y aquí está la paradoja con la que este recorrido tiene que terminar, porque es irresoluble y pretender resolverla sería falsear lo que es. La autonomía, vivir según los propios valores y los propios deseos, no es un estado al que se llega después de hacer el trabajo correcto. Es una práctica que se interrumpe y se retoma, que tiene ciclos de claridad y ciclos de confusión, que produce pérdidas en cada movimiento real hacia ella, pérdidas que no son metáforas, sino hechos concretos con nombres y fechas. Y que a pesar de todo eso, sigue siendo la única dirección en la que las decisiones que uno toma tienen algo parecido a una coherencia genuina. La deuda imaginaria que la sociedad instala antes de que puedas evaluarla no desaparece porque hayas entendido su mecanismo. Sigue estando ahí, como una voz, como una presión en el pecho cuando dices que no, como la sensación de que estás fallando a alguien aunque no puedas precisar a quién. Lo que cambia cuando la entiendes es el significado que le asignas. Ya no la lees como evidencia de que estás equivocado. La lees como evidencia de que el sistema de expectativas a tu alrededor sigue funcionando, que la homeostasis que ese sistema necesita está siendo perturbada por lo que estás haciendo, y que esa perturbación es, en sí misma, una señal de que algo real está ocurriendo. La culpa que sientes al priorizar tu propia dirección no te informa sobre la ética de tu decisión. Te informa sobre la potencia del mecanismo de regulación que lleva años operando en ti. Esas dos cosas se parecen desde dentro, pero producen conclusiones completamente distintas. Una te lleva a corregir el curso, la otra te lleva a entender el terreno en el que estás eligiendo. Los valores reales, los que has pagado con algo concreto por mantener, no son muchos. La mayoría de lo que llamamos valores son aspiraciones que nunca fueron puestas a prueba, preferencias que se mantienen mientras no cuestan nada. Eso no es una crítica, es simplemente la naturaleza del proceso de construir una dirección propia. Se construye en el tiempo, con las decisiones que se repiten incluso cuando producen fricción, con las que desaparecen en cuanto nadie está mirando. Lo que permanece después de ese filtro es pequeño y específico, y es más útil que cualquier lista de principios que uno podría declarar en una conversación. La pertenencia que es posible desde ese lugar, desde el propio centro, en lugar de desde el rol evacuado, es más difícil de mantener que la anterior. Requiere que los vínculos tengan suficiente elasticidad para sostener la presencia real de alguien que cambia, que no siempre coincide con lo que se espera, que a veces genera fricción simplemente por seguir siendo reconocible como sí mismo. Algunos vínculos tienen esa elasticidad, otros se revelaron como vínculos con la función, y esa revelación, aunque dolorosa, es información que tiene valor aunque llegue tarde. Nada de esto produce un resultado ordenado. La vida según los propios valores no tiene el aspecto de una narrativa de superación con un arco claro de inicio, conflicto y resolución. Tiene el aspecto de algo más parecido a una práctica irregular, interrumpida por el cansancio, por las pérdidas, por los momentos en que el rol anterior vuelve a parecer más tolerable que la incomodidad del presente. Se retoma, se pierde, se retoma de nuevo. Y en cada ciclo, lo que se aprende sobre quién se es en ausencia del guión externo es un poco más concreto que en el ciclo anterior. La pregunta que queda activa, la que ningún análisis puede cerrar por ti, es si estás dispuesto a habitar ese proceso con sus costes reales. No como acto de valentía ni como programa de transformación, sino como consecuencia de haber empezado a preguntarte, aunque sea en voz baja, si la vida que has estado viviendo respondía a algo tuyo o respondía principalmente a la narrativa que alguien más escribió antes de que tuvieras palabras para cuestionarla. Esa pregunta no tiene una respuesta correcta esperando ser descubierta. Tiene respuestas que se construyen, se corrigen y se reconstruyen. Y el hecho de que estés aquí,
A esta hora, escuchando esto, sugiere que ya la estás haciendo. Buenas noches.